Bien, vamos a continuar con el evento Encuentro de Colosos, la verdadera defensa fiscal, y vamos a continuar con la tercera magna conferencia, Cambio de visión de la defensa fiscal a partir del control difuso de constitucionalidad, aplicación por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y tengo el gusto de presentarles a la doctora Patricia López López. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó curso de formación de profesores en la materia de procesos y procedimientos fiscales para ingresar a impartir clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialización en Derecho Tributario realizada en la Universidad de Salamanca, España, estudios concluidos de doctorado en Derecho Tributario en periodo de docencia en la Universidad de Salamanca, España. Aptitud en el examen de suficiencia de investigación de doctorado en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, España, siendo doctoranda por dicha universidad. Candidata a doctora en Derecho en la Universidad Panamericana, profesora definitiva por oposición en la materia de Derecho Fiscal 2 en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Tiene un amplio currículum, pero yo creo que nos quedaríamos las 3 horas mencionándolo. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y comenzamos. Cuando me hicieron el favor de invitarme, pensaba qué tema abordar que fuera de coyuntura, porque además la materia tributaria, nosotros conocemos, tiene 2 grandes vertientes. Uno es una materia eminentemente multidisciplinaria, pero por otro lado es una materia que está llena de ficciones de derecho. Eso hace que los 2 pilares del derecho tributario, nosotros lo conocemos más como derecho fiscal en el mundo. Si yo volteo al caso los españoles, los alemanes, el caso holandés que llevan la batuta en la materia internacional, pues voy a ver que la materia es conocida más como derecho tributario que como derecho fiscal. Si yo volteo un poquito y veo el pilar que debemos seguir, ¿verdad?, que es la ordenanza tributaria alemana, el Aufgabenordnung, pues obviamente trae el concepto tributario. Por eso es que diremos mucho el tema de la materia tributaria in genere, porque ustedes en cualquier caso que volteen a ver, pues verán siempre este gran concepto del tributo. Esta parte de la defensa fiscal, les decía, y cuando me invitaron a participar, teníamos que ver un tema de coyuntura, y un tema de coyuntura desde luego que lo es hoy, el cambio de la visión en la defensa fiscal. ¿Por qué el cambio de la defensa fiscal? Bueno, tenemos reformas constitucionales importantes, ¿verdad? Esto no lo podemos soslayar y creo que va a ser un elemento que van a trabajar en la siguiente conferencia, que es la reforma constitucional a partir del 10 de junio del 2011. Se apertura a partir de esta reforma varios conceptos con los que tenemos que estar nosotros familiarizados. Ya no es la misma forma en la cual yo tengo que controvertir mis planteamientos en la materia tributaria. Es, digamos, como un cambio de paradigma, la palabra me cae muy mal, ¿verdad? Pero creo que inclusive por declaraciones del Ejecutivo Federal, por cualquier otras declaraciones por parte de los legislativos, no solamente hablo del caso legislativo federal, sino de los legislativos de las entidades federativas, siempre hablamos de cambio. Y este cambio, desde luego, que en el caso mexicano queda destacado a partir del 10 de junio del 2011. ¿Qué pasa en esta fecha? Bueno, pues se publica en el Diario Oficial el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución. Desde luego, la mayoría que son relativas a la materia de amparo. Me estoy refiriendo a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política. Nosotros diríamos, ¿y eso cómo afecta a nuestra materia tributaria? Nosotros sabemos que una vez que tenemos una resolución que nos para perjuicio, dice el Código Fiscal, me coloco en el artículo 117, ¿verdad?, en la procedencia del recurso de revocación. ¿De qué me habla? Me habla propiamente de resoluciones definitivas que generen una afectación. ¿Qué tipo de afectación me dice? Solo por mencionar el caso de la fracción primera, en el inciso A me dice, determine la existencia de una obligación en cantidad líquida, den las bases para su liquidación, que queda armonizado con el tema de la competencia en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, cuando veo ese elemento y digo, tengo un crédito determinado por autoridad fiscal que está liquidando, mi primer escenario es ver qué medios de defensa tengo.
Y mis medios de defensa, pues desde luego en un procedimiento oficioso está representado por el recurso de revocación. En un segundo punto tendré el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en un tercer punto tendré la materia de amparo. Y hasta ahí diría mi planteamiento de afectación del acto de cualquier autoridad fiscal puede ser subsanado a través de cualquiera de estos medios de defensa. Me comentaba la ingeniera Soledad que más adelante irán a ver ustedes con un magistrado el tema del amparo en materia fiscal, pero para eso tendremos que pasar por los medios de defensa, digamos, ordinarios. El primero, desde luego que lo es, el recurso de revocación y acto posterior lo será el juicio contencioso administrativo. Si me regreso y veo que el tema es cambio de la defensa fiscal y esta será afectada solamente en la materia de amparo, mi respuesta primigenia será que sí, derivado de que estamos poniendo el escenario en el caso de las disposiciones vinculadas a la Constitución. Y entonces yo diría, el tema del Tribunal Federal de Justicia puede ser planteado con alguna interrelación con los temas de constitucionalidad. De bote pronto contestaría que no. Sin embargo, fue tan profunda la reforma constitucional que no solamente afectó estos artículos, sino al artículo primero. Y eso abre entonces un abanico de posibilidades hoy realmente diferentes a aquellas que conocíamos, porque entonces prácticamente todos los medios de defensa van sobre la reforma al artículo primero constitucional. Pero obviamente nos vamos a referir solamente al tema del artículo primero vinculado al trabajo que lleva a cabo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué ponemos como cambio de paradigma para tener una plataforma, digamos, que nos permita tener esos elementos que nos permitan caminar? ¿Qué ocurre? Se procura el mayor beneficio a los accionantes. Y esto debo de empezar a verlo, ¿verdad? Hay hasta una sentencia, ¿verdad?, del Tribunal de la Sala Superior, en la que hoy que yo leo las sentencias del Tribunal, lo primero que me va a aparecer, principio pro homine. Entonces es indispensable que yo sepa cuál es el nuevo lenguaje que me voy a encontrar en las sentencias del tribunal, ¿verdad? Este principio pro homine que nos dice es una salvaguarda de los derechos antes llamadas garantías individuales y de certeza jurídica. El principio fundamental en el Estado mexicano y cualquier otro Estado está cimentado sobre la seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica, aquí les he puesto una referencia, es un principio de derecho universalmente reconocido que se entiende y se basa en certeza de derecho, tanto en ámbito de su publicidad como en su aplicación y representa la seguridad de que se conoce o puede conocerse lo previsto como prohibido, mandado, permitido por el poder público respecto de una persona para los demás y de los demás para con los individuos. Podríamos decir es un concepto, ¿verdad?, muy amplio, ¿verdad?, pero es un concepto que queda protegido para todo el sistema de aplicación de ley. ¿Cuál es nuestro ejemplo en el tema del artículo? Coloquémonos en el 38 de Código Fiscal de la Federación. ¿Habrá un principio de seguridad jurídica para los actos que llevan a cabo las autoridades frente a los particulares? Desde luego. ¿Desde qué punto de vista? Desde un punto de vista eminentemente de legalidad. Cuando yo reviso el contenido del artículo 38 del Código, ¿qué encuentro? Una simbiosis entre lo establecido por el artículo 16 constitucional, que es el encargado de establecer el tema de seguridad jurídica desde el punto de vista de la Constitución. Pero ¿cómo lo bajo? ¿Cómo hago descender al tema de legalidad la seguridad jurídica? Bueno, pues por el elemento de la fundamentación y motivación. Y eso lo veo materializado en el caso del Código Fiscal de la Federación, cuando digo son requisitos de los actos administrativos a notificar, fracción cuarta, estar fundados y motivados. Ese tema amarrado de la fundamentación y motivación y de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta, efectivamente da sustento al principio de seguridad jurídica. ¿Cómo debo armar entonces mi defensa? Siempre bajo una tutela del principio de la seguridad jurídica en el Estado mexicano. Solo que ahora le voy a sumar el concepto de que los que acuden a medios de defensa, que les llamamos accionantes, que están por allá arriba, los accionantes van a tener que hacer valer, en adición a la seguridad jurídica, el principio pro homine.
Y entonces el principio pro homine me dice que estarán a lo que más le beneficia. Acabo de ver en la semana una sentencia de la Sala Superior, tiene dos criterios encontrados, uno donde declara constitucionalidad, uno donde declara inconstitucionalidad y dice por cuál te pronuncias, Sala Superior del Tribunal Fiscal. Me pronuncio por el principio que le da mayor beneficio al hombre. Y entonces la seguridad jurídica que ya tenía cimentada o lleva otro peso armado bajo el principio pro homine. Consideraciones previas. En el tema de esta seguridad jurídica que se tiene como base fundamental, tenemos pues que deriva de un adjetivo, securius, que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público, es regulador de relaciones entre sociedad y no solo establece disposiciones legales a seguir. Que ese sería el tema, básicamente, de que la autoridad solo está obligada a hacer lo que la ley le faculta. Nosotros sabemos que en materia fiscal, cuando nos emiten las determinantes de créditos fiscales, ¿verdad? O da cualquiera uno de los supuestos, no solamente por las determinantes, sino por los casos de procedencia que pienso, en el caso del recurso de revocación de la fracción segunda, que serían los actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué necesito? Necesito hacer mi análisis en función a que esté en respeto a lo que la autoridad puede hacer. ¿Qué es lo que la autoridad puede hacer? Solo la que la ley le faculta. Por lo tanto, entonces, mi fuente más fundamental para construir mi defensa está basada en el principio, de seguridad jurídica. Que lo tenemos por acá. La seguridad jurídica en el tema de que tiene la obligación de crear en ese ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. De manera que la seguridad jurídica, ¿verdad? Aquí traemos como un elemento, es el fondo, la garantía del individuo por el Estado, de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados. ¿Qué hago cuando construyo agravios en un recurso de revocación? ¿Qué hago cuando construyo conceptos de impugnación en un juicio contencioso administrativo? ¿Y qué hago cuando construyo conceptos de violación en el tema del amparo? Pues siempre voy a ponderar la situación que me acontece contra lo que la ley establece. Solo que tengo diversos escenarios para hacer mis planteamientos, ¿verdad? Y en este caso solamente nos vamos a referir a la defensa en la materia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿En qué se traduce esa seguridad jurídica? Un concepto todavía mucho más acuñado y más fácil de entender. Se traduce en la certeza del derecho que tiene el individuo a que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos. Esto también tiene mucha relevancia en el tema del tribunal. ¿Por qué razón? Nosotros conocemos que no solamente nosotros podemos accionar como particulares, sino también la autoridad. La autoridad puede accionar en contra de los particulares, de manera, ¿verdad?, que no solo en todos los juicios, vamos a decir, está representado por una parte actora que representa intereses de particulares o gobernados. Si yo me asomo y veo qué otros casos conoce el tribunal, veré que también el tribunal conoce de aquellos casos en que autoridades, ¿verdad?, es muy importante, autoridades acuden al Tribunal Federal de Justicia. ¿A qué? A demandar la nulidad de las resoluciones favorables que han constituido hacia particulares. ¿Cómo lo conocemos esto? Es conocido como el denominado juicio de lesividad. Y la lesividad nos está dando una garantía efectivamente que la autoridad no puede modificar a su libre arbitrio sus decisiones ya tomadas. Por eso el principio de seguridad jurídica va de ida y va de regreso. ¿Por qué razón? Porque me da la certeza que si la autoridad resolvió, pensemos en aquella figura que ya casi la pobre está en extinción, ¿verdad?, del artículo 34, la consulta fiscal. Si la consulta fiscal fuera aquella consulta fiscal que teníamos antes de la reforma del 2007, ¿qué tendríamos? Que cuando nosotros teníamos un planteamiento que hacerle a la autoridad, ¿verdad?, y obviamente nos contestaba, como decía el artículo 34, cumpliendo todos los requisitos, y era una resolución favorable, la autoridad no la podía modificar sino a través del juicio de lesividad. Por eso dice, son procedimientos regulares, son conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados, ¿verdad? Estos son los efectos propiamente en la consulta fiscal que tenían por efecto, pues emitir una resolución que iba a ser favorable al particular
y se la mandaba a notificar, de manera que ya no iba a poder modificarla, ¿verdad? Y entonces por eso dice, tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares. Si pensando en la figura de la consulta fiscal, yo tuviera un cambio de situación porque la autoridad quisiera variar su criterio, yo podía acusar que solamente tenía que ir al juicio de lesividad para poder cambiar la decisión que previamente había tenido. ¿Qué es eso? Es un mundo protegido por el principio de seguridad jurídica en las relaciones entre contribuyente y autoridad. Claro, las relaciones hoy, recuerden ustedes, entre particular y autoridad son muy diferentes. Tengo que estar viendo visiones nuevas, ¿verdad? Claro, no es materia de esta plática de hoy, pero las últimas resoluciones a quejas por parte de Prodecon vienen construidas sobre los nuevos temas. ¿Qué nuevos temas tenemos en el tema de Prodecon? Pues los principios de OCDE bajo la mejora de la práctica, la relación mejorada entre el contribuyente y la autoridad, ¿verdad? ¿Qué casos hay? Por ahí, si les sirve, consulten el caso Indelpa, la resolución Indelpa, esa es importantísima, métanse de favor a la página de Prodecon, véanla y observen cómo los principios nuevos de OCDE de la relación mejorada los asume Prodecon para resolver y acto posterior el Servicio de Administración Tributaria reconoce un cumplimiento a una recomendación de Prodecon sobre el principio de la relación mejorada. Entonces son principios que si yo veo la defensa antes de reformas constitucionales, antes de la llegada del ombudsman fiscal, voy a decir, hablo de un tema diferente, hoy hablo de otro tema. A principio de año me tocó dar una conferencia en la firma de Chévez Amarripa, ¿verdad? Y ellos, bueno, excelsos, ¿verdad? En el tema de defensa es uno de los despachos más importantes en el país y resultaba que algunos de los asuntos no solamente los habían planteado desde la perspectiva de medios de defensa, sino habían acudido también a Prodecon para temas de acuerdos conclusivos, obteniendo resoluciones favorables a sus clientes a través de utilizar las figuras del ombudsman fiscal. ¿Qué quiero poner en evidencia con ello? Que la forma y la estrategia hoy frente a los actos de la autoridad fiscal es diferente. No se agote en un solo momento en el tema de medios de defensa ordinarios. Abramos la vista, veamos plenamente y advirtamos que la forma en la que hoy se puede defender el contribuyente es mucho más variada y tiene a su disposición diversos elementos. ¿Cómo los hace Prodecon? Cuando empezamos a ver las resoluciones de OCDE, los últimos casos, las resoluciones de San Petersburgo, etcétera, que fueron de 2013, empezamos a ver cómo se teje, ¿verdad?, las obligaciones que el Estado mexicano ha ido adquiriendo y que reconocen principios de mejora en la relación tributaria, ¿verdad?, y el principio de la buena práctica administrativa. Cuando vayan o planteen algún elemento, vean, por favor, es obligatorio, se los recomiendo muchísimo, ver la página de Prodecon, échenle una vistita así rápida al tema de la resolución en el caso Indelpa, era un caso de depósito fiscal en mercancía por la cual Hacienda le pretendía cobrar 2 veces el impuesto al valor agregado. Y ese asunto se modificó, ¿verdad?, bajo los principios de la buena práctica administrativa. Entonces, no cerremos nuestra vista de la visión fiscal en la defensa solamente acuñado a los conceptos que venimos conociendo de tiempo atrás. Eso quiero dejarles sentado, no lo he puesto en la presentación, pero sí son muchos de los elementos a los cuales ustedes deben estar muy familiarizados. Es obligación de... en consideraciones previas seguimos que todo Estado tiene la obligación y todas las autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Y entonces el tema que nos ocupa, si bien se ha destacado, es la obligación de toda autoridad, incluida, ojo, muy importante, la autoridad administrativa. La mayoría de las veces cuando nosotros pensamos en nuestro marco normativo con el que hemos empezado, ¿verdad?, decimos son reformas constitucionales, sí es cierto. Y cuando vemos que van dirigidos al 93, al 104, al 107, pues dirán es materia de la siguiente conferencia, que será la materia de amparo. Sin embargo, ¿verdad?, la modificación, y por eso es el artículo que más se destaca, el artículo 1 de la Constitución,
nos dice, ¿verdad?, un concepto amplísimo que a partir del control difuso que establece la Constitución se apertura de la forma más amplia que ustedes puedan pensarlo. Cuando vemos que es el artículo primero el que ha sido modificado, entonces vemos que es campo, de las autoridades administrativas. Y estas autoridades administrativas que aparecen, ¿por qué serán relevantes? Porque la actuación que tiene el Servicio de Administración Tributaria compete al ámbito de la autoridad administrativa. Y me regreso un poquito. Naturaleza jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Órgano desconcentrado de la administración pública, ¿verdad? Creado a partir de 1995, un periodo de vacatio legis para entrar el 1 de julio de 1997, ¿verdad? Y a partir de 1997 hasta hoy es un trabajo con el que reconozco a la autoridad fiscal. ¿En dónde está esa autoridad fiscal? En el campo de la autoridad administrativa por un principio de división de poderes. Con eso quiero decir que los alcances de la reforma constitucional, al estar previstos en el artículo primero, implica a todas las autoridades. Y no es que solamente las que tutelen los elementos, ¿verdad?, de los principios, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, sean solo las autoridades en el ámbito, ojo, no digo judicial, sino jurisdiccional. ¿Por qué tengo que decir en un término más amplio jurisdiccional? Porque en el término jurisdiccional quedan comprendidas las atribuciones de impartición de justicia que lleva a cabo, desde luego y por naturaleza propia, el Poder Judicial Federal, pero le es extensivo a tribunales formalmente administrativos, pero materialmente jurisdiccionales, entre ellos los contenciosos administrativos para las diversas entidades federativas y desde luego el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que además recordemos, ahorita hay un proyecto de reforma que viene a trastocar el 73 fracción 29, que es el inciso H, que es el fundamento del Tribunal Fiscal. Entonces estemos pendientes en los siguientes días porque viene un cambio importante para el Tribunal Fiscal. No lo esperemos en su ley, esperémoslo desde la perspectiva constitucional. Se pretende fortalecer muchísimo más al Tribunal Fiscal. Estemos pendientes de la reforma que ya está en el Congreso. Entonces, por lo que en este sentido, la reforma primigeniamente que hemos referido, que es al artículo primero, implica a todas las autoridades. Y por eso es que recordábamos la naturaleza del Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria, a partir de la reforma constitucional, está obligado, dice el artículo primero, ¿verdad?, a que todas las autoridades, y nos dice por allá, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahí tengo una fuente de vinculación de la actividad que hoy lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria, que es diferente. Entonces tengo que empezar a construir mis nuevas formas. De conformidad con lo que hoy no solo se debe analizar si los actos de autoridades son motivo de impugnación, tanto en procedimiento oficioso. ¿Qué reconozco y cómo distingo el procedimiento oficioso del procedimiento contencioso? El procedimiento oficioso, nosotros sabemos, está representado por toda aquella actividad que realizan las autoridades administrativas en el ámbito del SAT, que le es aplicable, pues prácticamente diría yo, todo el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué razón? Nosotros históricamente conocemos que el código de inicio, ¿verdad?, aquella evolución histórica del código, la Ley de Justicia Fiscal del 36, pasando por el código de 81, el código de 67, el código de 81. Hasta el código de 81 fue un cuerpo normativo compuesto de dos pilares fundamentales, a saber, los procedimientos oficiosos, y acto posterior en el título sexto estaba comprendido los procedimientos contenciosos. ¿Qué quería decir con ello? Que durante muchos años el texto refundido del Código Fiscal incorporaba legislación tanto de aplicación de autoridad administrativa como de autoridad de carácter jurisdiccional. ¿Por qué razón? Porque el trámite, ¿verdad?, resolución, casos de procedencia, requisitos de demanda, suspensión el 2.8 bis, el tema de la sentencia en el 2.38, todo estaba conformado en el código.
y el Código Fiscal era entonces ese cuerpo normativo que implicaba procedimientos oficiosos y lo mismo procedimientos contenciosos. Viene una reforma que mutila el Código Fiscal de la Federación y desaparece el procedimiento contencioso, dejando solamente el procedimiento de carácter oficioso. Quiere decir que eso dio lugar en su momento a la creación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley que hoy aplica el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo para los planteamientos que se presenten, armonizándolo con la ley orgánica del tribunal que establece los casos de competencia material. Y hasta ahí entonces tendría el concepto de los dos elementos que dan cauce a los planteamientos en materia tributaria. Quiere decir que ahora, ¿verdad?, solamente en el código tengo el procedimiento oficioso. Y ese procedimiento oficioso está representado, si yo hago un récord de cómo está integrado y qué procedimientos lleva a cabo la autoridad y cuáles son iniciados por la autoridad y cuáles son iniciados por el particular, pues entonces empiezo a ver, ¿verdad? Me coloco en el artículo 18, derechos y obligaciones de los contribuyentes, ¿verdad? Y en los derechos y obligaciones me voy al artículo 19, formas de acreditación de la representación ante autoridades, son procedimientos oficiosos. Artículo 20, la forma de pago de las contribuciones de nueva cuenta. Artículo 21, la actualización, el 22, la devolución, el 23, la compensación, y así sigo. Son procedimientos oficiosos. ¿Cómo son iniciados esos procedimientos? Muchas veces por particulares. Y entonces deben satisfacer requisitos del artículo 18. Me doy la vuelta y me coloco en el otro escenario, los actos que genera la autoridad en contra del particular, y la corona que los rige es el artículo 38. Y ese lo voy combinando. Artículo 38 más 43, visita domiciliaria, 38 más, pienso, 146, resolución de declaratoria de prescripción en vía de acción, 38, ¿verdad?, más 144, inicio de procedimiento administrativo de ejecución, y entonces voy combinando actos iniciados por la autoridad, procedimientos oficiosos, procedimientos, ¿verdad?, iniciados por el particular, combinación de derechos y obligaciones, artículo 18, más el caso que quiera utilizar, ¿no? Ejemplo, 18 más 22, devolución, 18 más 67, pues declaratoria de caducidad en vía de acción, 18 más 74, solicitud de condonación de multas, etc. Y hago mis combinaciones que quiera. Todos esos procedimientos de carácter oficioso están representados entonces en aquellas actividades que lleva a cabo la autoridad administrativa. ¿Qué le sumo en adición? Le sumo que no solamente están estos oficiosos, sino que también tengo los de carácter contencioso, que ya dije, ¿verdad?, no están contenidos hoy por hoy en el caso del Código Fiscal de la Federación, sino que se encuentran en ordenamiento diverso, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Bueno, para todo ese tipo de actos que no dejan de estar colocados en el tema, ¿verdad?, de los actos que llevan a cabo autoridades administrativas o actos de autoridades, están efectivamente protegidos por el elemento de que se emitan con apego a derecho de conformidad a la legislación aplicable y que se deberán proteger y garantizar, aquí está, ¿verdad?, los derechos humanos consagrados, y aquí se amplía tanto en la legislación nacional y, ojo, en los tratados internacionales de la materia. Este es otra vez cambio de paradigma. Mi construcción de conceptos anteriormente era solo de conformidad a la legislación nacional. Hoy le voy a sumar las violaciones a tratados internacionales en la materia, y hay de todo lo que ustedes gusten y manden. Entonces, ¿qué me obliga a ello? A que además verifique las obligaciones en materia internacional para la construcción de mis agravios y de mis argumentos. Por lo tanto, es bastante complicada. Me voy ahora entonces ya con las consideraciones previas y con el marco referencial que hemos tenido a la facultad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que este órgano jurisdiccional pueda llevar a cabo el control de convencionalidad y constitucionalidad. Y entonces ya entro a cómo es que se hacen los planteamientos y cómo es que de conformidad a los planteamientos así hechos, el tribunal está obligado a contestar. El tema de que el tribunal esté obligado a contestar me hace recordar un principio máxima jurídica de los procesalistas.
Aquellos que sean abogados lo sabrán muy bien. Hay un principio general de los procesalistas que dice que la sentencia es un verdadero proyecto, perdón, la demanda es un verdadero proyecto de sentencia. ¿Por qué razón? Porque en la medida en la que yo ponga mis argumentos al momento de hacer mi planteamiento, obligo a que la sentencia cumpla lo que yo he pedido. Es lo que desde un punto de vista teórico se conoce como el principio de congruencia externa. Una sentencia debe ser congruente con los puntos petitorios o solicitudes hechas valer por la parte que acciona, que se le conoce como parte actora o como parte demandante. Entonces hay una corresponsabilidad. Yo planteo un argumento, obligo a que la sentencia lo conteste. Sin embargo, si recuerdo ese principio básico de los procesalistas en el que me determina que la demanda es un verdadero proyecto de sentencia, me queda por demás claro sin recordar los principios de congruencia externa. ¿Qué tenemos en el caso del Tribunal Federal de Justicia? Hay una evolución, primero, desde luego que tenemos que tomarlo en cuenta que hay una evolución del contencioso administrativo. Nosotros debemos recordar que el tema de la defensa en el contencioso administrativo es una materia que trajimos, ¿verdad?, importada de la justicia francesa. El Consejo de Estado francés, ¿verdad?, pues fue el iniciador en el mundo de los tribunales en materia administrativa. Y eso quiere decir que no está muy acuñado a nuestra forma porque constitucionalmente nosotros tenemos una inspiración más en un derecho anglosajón por el tema de un sistema federal, ¿verdad? Cuando se consagra el sistema federal en la Constitución de 1824, ¿verdad? Los constituyentes, aquella Constitución, pues decían, estaban enamorados de la Constitución de Filadelfia del 1787. Bien, vamos a concluir con este evento, Encuentro de Colosos, la verdadera defensa fiscal, con la cuarta conferencia, los secretos del nuevo juicio de amparo. Y tengo el gusto y el placer de presentarles al magistrado José Eduardo Telles Espinosa, magistrado del primer tribunal colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Doctor honoris causa, cuenta con la maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como varios diplomados y especialidades. Fundador de la página Facebook Charlas de Amparo, con cerca de 10,000 seguidores, donde diariamente aborda temas sobre el juicio de amparo y derechos humanos, actualización jurisprudencial y responde dudas académicas. Además es titular del programa Charlas de Amparo, que se transmite todos los jueves a las 6 de la tarde a través de www.argoscursaradio.com. Está muy amplio el currículum, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Sí. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida al magistrado. Bienvenido, magistrado. Gracias. Acabamos de llegar hoy. Acabamos de llegar. Acabamos Felicidades, de llegar. Magistrado. Iniciamos. Gracias. Pues mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Para los que hayan visto los videos, y si no, después vas a entender el chiste, porque hago normalmente así, Eduardo ya lo has visto, entonces no significa te voy a golpear, significa voy por mi familia y voy por la academia, y al final es así, seguiremos en la academia. Pues soy José Eduardo Telles Espinosa, me gusta muchísimo el amparo, desayuno, como, sueño en el juicio de amparo, no duermo con Amparo, sino duermo con Viviana, que es mi esposa, pero ¿y por qué? Por una situación muy sencilla. Al igual que algunos de los presentes, algunos, seguramente hay otros que tuvieron maestros excepcionales de amparo, el día que se entere mi maestro que hablo así de él, no hablo mal, sino que me ponía a leer aquel clásico de don Ignacio Burgoa, que sirvió siempre para profundizar en esas dudas académicas, pero lo cierto es que cuando tienes 21 años, el Burgoa como que yo no nos llevábamos muy bien, el habeas corpus, el quid ob certiorari y demás, no me acuerdo más. A grado tal que cuando salí de la universidad yo no sabía ni dónde estaban los juzgados federales. Con motivo de eso, tuve el privilegio en 1990 de ingresar al Poder Judicial de la Federación,
en 1993 como secretario ya de tribunal colegiado. ¿Sí estoy presumiendo? No, no estoy presumiendo, sino simple y sencillamente que puedes llegar a donde te propongas si quieres hacerlo. Tuve un excepcional maestro, mi magistrado desde el 92 en el colegiado, don Arturo Iturbe Rivas, discípulo de don Genaro Góngora Pimentel, en donde me hizo enamorarme del juicio de amparo. Y entonces desde 1993 tomé clases de amparo administrativo con él y conjuntamente empecé a dar clases de amparo en la licenciatura. Y ahí partí de un supuesto que es lo que genera este concepto, charlas de amparo, en donde sí, gracias a Dios, acabamos de rebasar los 10,000 seguidores, cosa que es una gran responsabilidad. Espero algún día que sean 40, 50,000. ¿Para qué? ¿Para ser muy famoso? No, simple y sencillamente por algo que pienso. Aparte de tener nuevos amigos que vía Facebook nos vamos conociendo, entonces lo más importante es un pequeño grano de arena para la construcción de la justicia en México. Yo creo en un México próspero, yo creo en un México que lucha, pero que lucha académicamente, que lucha por estarnos perfeccionando día a día cada vez más. Suelo hacer una dinámica, digo, y con todo respeto la voy a hacer, ten cuidado, cada vez que extiendas un billete hacia una autoridad, estás pagando tu ignorancia. Cada vez que extiendes un billete hacia una autoridad, estás pagando tu ignorancia. Puedes decir, sí, pero me llevo el 50% o me llevo el 70%. Sí, pero no hay dinero que alcance. Yo ocupo normalmente la parte técnica trágica, que a lo mejor dice, sí, gané, y qué tal cuando mamá necesita un trasplante, qué tal cuando nuestro hijo está en el hospital, qué tal cuando haya esos pesos, y lo sé en primera persona, que dices, yo pensaba que era muy fuerte y en realidad no lo soy. Entonces te invito, y no te tengo que decir más porque por eso estás aquí, a que nos perfeccionemos día a día, a que nos volvamos altamente especializados y a que salgamos día a día adelante. Suelo contar esta parte técnica. Recuerdo un querido maestro que me formó en su despacho, él ajeno siempre al extender el billete. En alguna ocasión nos llevó, me dijo, Pepito, como el de los cuentos, soy José Eduardo, Pepito, vamos a ir a presentar una demanda de amparo por incomunicado. Sí, maestro, con todo gusto. Me citó, llegó el momento, dice, yo te voy a hablar y vamos a ir. En aquel entonces no al celular, desde luego, sino habló a la casa. Pepito, ya vamos a ir. Y llegamos, ¿a dónde nos vemos? Pues sentar en el lugar. Era mi carro, un Volkswagen del año 68, Arjona hizo una canción incluso. Llegué en mi bochito al lugar donde decía el maestro, ya estaba él, junto con sus hijos, a quienes también nos une hasta la fecha una muy fuerte amistad. Nos dijo, vamos a presentar la demanda por incomunicado, Pepito. Tocó la puerta, salió un secretario mal encarado, te hablo de por el 88 a lo mejor. Sí, buenas noches, compañero, el licenciado fulanito. Soy yo, ¿qué quiere? Compañero, buenas noches, vengo a presentar una demanda por incomunicado. A esta hora, oiga, es usted el secretario de guardia, están torturando a mi cliente, me urge que me tramite esta demanda de inmediato. Mire, Lick, pues yo no veo claro, yo no he visto ningún incentivo y no sé cómo le vamos a hacer. Como que no se ve lo suficientemente claro, o sea, que usted quiere una luz. Así es, maestro, quiero una luz. Con todo gusto, compañerito. Volteó, hizo a su carro así, yo había advertido una figura masculina en el asiento trasero, se bajó el señor y dijo, muy buenos días, buenas madrugadas, soy el notario público número tal, Juan Machuca Papas, estoy dando fe del acto. Continúe usted, licenciado. ¿Qué me decía usted, licenciado? Que nos vamos de inmediato al juzgado, señor. ¿Cuánto le pudo haber pagado ese notario esa vez? No sé. Pero las siguientes veces que ya nos tocaba ir a nosotros, pues nos vamos al juzgado, decía. O sea, es una manera práctica en donde cuando prevalece la técnica, pues lo demás no tiene por qué generarse la componenda, sino que siempre hay una posibilidad técnica de poder salir adelante. Es así como tu servidor y como una vocación académica es que pongo a tu consideración esta ponencia que irreverentemente he llamado Secretos de la Nueva Ley de Amparo, no porque sea algo subrepticio, sino porque es algo que está ahí, pero que necesitamos descubrirlo.
El legislador pues hace su mejor esfuerzo, pero pues, los que estamos del lado que nos toca juzgar o que les toca litigar, pues sabemos que a veces hay cosas que no quedan lo suficientemente claras. Desde luego que estoy a tus órdenes en Facebook, en Charlas de Amparo Facebook, en Charlas de Amparo en YouTube, en Charlas de Amparo LinkedIn, en Charlas de Amparo Twitter, en Charlas de Amparo en mi casa también, y también desde luego el gran privilegio que Argos Cursa Radio, pues me ha conferido una hora semanal de radio, jueves 6 a 7, si no lo puedes escuchar, queda en la base de datos, por cierto hay que ajustarla, ahorita está fuera del aire, pero bueno, vamos a hacerlo. Empecemos por algo tan sencillo, tenemos 3 horas para hacerlo, este es un material de un curso de 16 que normalmente doy, pero por atención a ustedes y Argos Cursa está todo el material, me voy a ir brincando diapositivas que quedan a tu disposición de inmediato para poderlos atender. Empecemos por algo muy sencillito, pues ¿qué es el amparo? Si vamos a hablar de secretos de la ley de amparo, lo primero, ideas sueltas, ¿qué es el amparo? Es un medio de control constitucional. No, señor. Le digo así porque tuve la oportunidad de estar dando clases, es un gran privilegio en el Servicio de Justicia Militar, y un teniente coronel dijo las mismas palabras que usted y yo. No, señor. Todos los demás se voltean, me le quedo viendo, le digo, el general me dio el mando, ya entonces se aplacaron. O sea, sí y no, pero nos quedamos cortos, porque eso nos enseñaron en la universidad. Juicio de amparo, medio de control constitucional que sirve para salvaguardar garantías individuales. Algo así nos decían, ¿no? ¿Qué más podemos decir ahora? Y entonces yo te invito a que pensemos en una definición, un concepto que en realidad te va a aglutinar muchas de las cosas que tienen ahora de utilidad. Si nos quedamos nada más, el amparo es un medio de control, por cierto, de la constitucionalidad, porque si decimos un medio de control constitucional, pues nos quedamos a que está establecido en la Constitución. Pero si decimos un medio de control de la constitucionalidad, y esto lo tomo de mi querido amigo el doctor Germán Eduardo Baltasar Robles, que es magistrado de circuito también, me convenció esa parte. Germán dice, es que es un medio de control de la constitucionalidad, porque lo que controla es precisamente ver si se violó la Constitución federal o no. ¿Qué Constitución? La federal. Pero ¿qué más nos queda? Y si no lo tenemos ahorita en la definición en un automático, no, es que sí lo sabía. Ok, entonces podemos decir, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de los actos. ¿Por qué es de la convencionalidad? Porque a raíz de la reforma constitucional de 10 de junio del 2011, el Estado mexicano se compromete de manera expresa a que vamos a velar por la obligatoriedad de los tratados internacionales, que ya estábamos obligados. El 133 ya regía. Jurisprudencia de la Corte ya hay, algunos tratadistas, incluso algunos estudiosos del derecho, dicen que era innecesaria la reforma. Pues al margen de que sea innecesario o no, pues lo cierto es que tuvimos que plasmarlo en la Constitución para ahora sí determinar, ¿sabes qué? Estamos obligados a velar por los tratados internacionales. Claro, ahí va a venir el problema. ¿Qué tratados internacionales? Pues todos los que haya asignado México. ¿Quién le manda a México a andar asignando tratados internacionales? Es como el que se suscribe a un club y después se queja de que está cara la cuota. Pues, ¿para qué te metes? ¿Sí? ¿Te ha pasado? No, es que ni voy. Pues, ¿para qué te inscribes? Lo mismo nos pasa con tratados. Empezamos a asignar tratados internacionales y entonces ya quedamos obligados. Y viene lo interesante, el famoso tema de la jerarquía. Si vamos a hablar de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, significa que va a llegar un momento en donde estemos en presencia de la Constitución y de un tratado. Y ahora, pues llegamos al mismo punto. ¿Cuál de los dos aplicamos? ¿La Constitución o el tratado? No, señor. No, señor. ¿La qué? Depende, señor. ¿Es una cuestión de prelación? No, señor. La Constitución siempre y cuando no se contrapone con... los tratados siempre no se contrapone con... Bien, señor. Entonces, pero ocupemos, regáleme las dos palabras clave para que las sepas buscar en la web de la Corte. Si no te sabes las dos palabras claves, o sea, ya se acercó, que los demás sí lo sabemos. Sí lo sabemos, pero como que nos queda un poquito disperso. Entre Constitución y tratado,
¿Cuál aplicas? La que más beneficie, salvo que en la Constitución exista una perfecto. Restricción constitucional, si la quieres apuntar y entrecomillar, esas son las dos voces que está ocupando la Suprema Corte en las tesis y jurisprudencias para decirte, o sea, yo no estoy desacatando los tratados. Oiga, pero fíjese que la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que nunca se podrá pretextar el orden interno. Sí, pero mi Constitución dice que yo voy a aplicar los tratados que sean signados por el Estado mexicano y que sean acordes con ella. Y esta no es acorde, porque aquí tiene una restricción. Eso es lo que dice la Corte. Y si lo dice la Corte, pues sí, perdón, y sé que están grabando, entonces pues nos vamos a aquel, por eso se llaman charlas, nos vamos a aquel comentario también de los amigos militares también que llegó uno al otro y le dijo, mi sargento, ¿es cierto que los cocodrilos vuelan? ¿Quién dijo eso? Y se lo dijo mi general. Bueno, si lo dijo mi general, los cocodrilos vuelan bajito, bajito, bajito. Parece que se arrastran, pero en realidad vuelan bajito. Pues si lo dijo el general, el sargento no lo podía contradecir. Igual aquí yo veo 217, primer párrafo, nueva ley de amparo, sí señor. Si usted dice que así es, pues así es. Si es jurisprudencia obligatoria, pues me ciño y la acato. Más que hay otra jurisprudencia que dice que si no la acato y eres servidor público, causa grave de responsabilidad. Y más grave todavía, si no la conoces, causa grave de responsabilidad. Esto nos lleva también que el éxito de charlas ha sido que precisamente entre viernes y sábado, salvo excepcionalmente como ahorita que estoy en curso hasta el rato lo hago, copio y pego las tesis de la Corte en la página Facebook. ¿Por qué? Porque curiosamente estos aparatitos es más fácil que cheques el Facebook y te estén llegando las alertas, que dijera mi hija, ay papá, me llegaron 40 alertas, son 40 tesis que tienes que estudiar, hija. Y ahí voy a estar, si después de esto me aceptas la invitación y te metes al Facebook, o te metes al Facebook sobre todo, que es el que tiene más movimiento, vas a decir, ay, esta Telles de nuevo no tiene nada que hacer. Ustedes tampoco, de repente estamos chateando 1:30 de la mañana. Maestro, perdón la hora, ¿estaba usted durmiendo? No, estaba esperando tu llamada. Tengo una duda académica, ¿le puedo mandar un expediente escaneado? No, sintetíceme y nada más le puedo decir datos concretos académicos, no me mandes promociones, no me mandes expedientes, te puedo dar una respuesta académica exclusivamente y así hemos charlado muy agradable. Entonces vamos de nuevo, si tienes Constitución y tienes tratado, establece la Suprema Corte, dice, se aplicará la que más beneficie, hecha excepción de que en la Constitución haya una restricción constitucional, y pongamos ejemplos. Los compañeros que manejan derecho del trabajo, seguridad social, por cierto, y con todo respeto para los demás, desde luego, Eduardo Félix, querido amigo, nuestro Dueñas también, querido amigo, pero celebro también la presencia de don Jaime Valdés Vergara, un gran especialista en seguridad social a nivel nacional. Estás entre los mejores, no vaya a ser que esté uno mejor aquí, imagínate que sustos nos pegan. Entonces, los que estamos vinculados con derecho del trabajo, derecho administrativo, en este tipo de casos puedes decir, los convenios internacionales dicen, cada persona que sea despedida tiene derecho a ser reinstalada. Palabras más, palabras menos, pero dicen en esencia eso. Sin embargo, llegan a tu despacho, llega un policía, agente del Ministerio Público, perito, y dicen, ¿qué creen? Me corrieron, y de la peor manera. Y por más que patalees, encuentres vicios en el procedimiento, totalmente irregular la forma en que lo destituyeron, cesaron o demás, al final, ¿qué crees? Aunque el tratado internacional dice que puedes reinstalarlo, la Constitución establece artículo 123, apartado B, fracción 13, no se puede. No se puede. Y entonces, según la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a ella nos ceñimos, pues entonces no puedes hacer más que acatar lo que dice el 123, apartado B, fracción 13. Pasa lo mismo que cuando vas, más nos pasa allá en Puebla, con tantas obras que tenemos, por tantos lados, y estamos aprendiendo pues, a circular, yo creo, sobre las obras. O sea, si pusieras el GPS, si llegas tú a litigar a Puebla y trataras de ir a algún lugar y llevas el GPS, aunque te enojes, oye, ese túnel no lo han podido terminar hace 6 meses. Te enojes, toques el claxon y lo que sea. El GPS, ¿qué te va a decir? Recalculando, y te va a dar otra ruta.
Entonces, esa es la función que yo te invito como estudioso del derecho. No sé si nada más tengo abogados, tengo contadores, entonces por eso me estoy refiriendo a estudiosos del derecho, a que tengas en consideración cuando haya un obstáculo jurisprudencial, ¿para qué te pataleas? Qué bonito es a nivel doctoral cuestionarlo, criticarlo, pero eso no va a generar que suene tu caja registradora. Si yo te estoy diciendo, ese billete no lo extiendas, quédatelo tú, y quédatelo porque te lo ganaste, porque estuviste aprendiendo y estás especializándote, pues entonces busca alguna forma práctica para poder cambiar el enfoque de lo que estés realizando o decir, bueno, pues tendremos que hacer una reforma constitucional para que nos cambien ese supuesto, pero mientras el 133 sigue así y la jurisprudencia y el criterio de la Corte sigue así, aplicable por ejemplo en arraigo federal, aplicable por ejemplo, bueno, ahí no tenemos una jurisprudencia, eso, y no es un caso de restricción constitucional, sino una interpretación sistemática de la misma. El quinto constitucional dice que nadie puede prestar un trabajo personal subordinado sin que le pague, o sea, sin que sea remunerado, pero los ministros, magistrados, jueces, secretarios y hasta los actuarios por interpretación de ley orgánica, no podemos cobrar por nada más que no sea nuestro trabajo como juzgador. Sin embargo, por eso yo escribí un bonito libro, Entre tocas y expedientes, la vida enseña, y unos bonitos videos, cómpralos. Eso sí lo puedo hacer, porque no involucro la función jurisdiccional, no soy asesor de alguien, no estoy lucrando con el mundo del derecho, desde présteme el expediente, yo lo reviso y le hago la demanda, no, pues tengo impedimento para hacerlo. Entonces, una vez que llegamos a esa consideración, tienes constitución, tienes tratado, si hay una restricción constitucional, no puedes aplicar el tratado. Sin embargo, habrá algunos otros casos. Ejemplo, imagínate que llevas un asunto en materia familiar y vas a una audiencia en donde llevas a un menor y dependiendo del estado, saludos Morelos, sí, respetuosamente y se los dije ahí, digo, imagínate, llegas y encuentras a los señores magistrados o a los señores jueces, para arriba no hablo, punto, entonces, llegas y los encuentras togados y tú llevas un niño, ¿qué haces? Mira, así te vas a ver. No, si conoces de tratados internacionales, ¿qué tendrías que plantear? Interés. ¿Quién? ¿Por qué, señor? Para que no le dé calor. No, ¿por qué? O sea, sí, pero, pero, ¿con fundamento en qué? ¿Interés de no? Pues el interés del niño, ¿qué? Exactamente. Si mal no recuerdo, reglas de Brasilia, que están por ahí, es un tratado que tenemos por ahí, y dice que precisamente en ese tipo de situaciones el juzgador debe despojarse de su toga. Y precisamente por lo que ustedes dicen, interés superior del niño, que no se impacte. Cursé una maestría ahí en Derechos Humanos y Democracia en Flaxo, y es lo que nos enseñaban, ¿no? Dice el juzgador se quitaría la toga. Pero bueno, entonces decimos, es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Y si te acuerdas de tus clases de amparo en licenciatura, nos decían, el juicio de amparo procede contra leyes y actos. Era la denominación prevista constitucionalmente, 103, y prevista reglamentariamente en el 1. En la nueva ley de amparo, que asume la reforma constitucional que entró en vigor el 4 de octubre del 2011, se amplía esa denominación y en lugar de hablar de leyes, vamos a hablar ahora de normas generales. Y en lugar de hablar nada más de actos, vamos a hablar de actos y omisiones. Y entonces nos dice, actos, omisiones y normas generales. ¿De quién? Bueno, pues sabemos que el amparo procede respecto de actos de autoridad. Y se procede respecto de actos de autoridad, de inmediato, ¿qué me vas a decir? Pero la nueva ley de amparo, artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo, dice ¿qué? Que procede el amparo contra particulares. Y entonces ese querido amigo del que te hablé hace rato en su pie de página dice, es inconstitucional esa norma. Y yo le digo, no, lo que pasa es que el amparo no procede contra particulares.
Porque si no, entonces yo diría, oigan, es que vamos a ir de vacaciones, esto es una broma, desde luego, querida suegra, si me ves no hay problema, es que vamos a ir con mi mamá. Y entonces yo diría, el amparo procede contra particulares, es un amparo contra mi suegra. Se rió, dijo usted, yes, ahora que nos pasen en fin de año, que con mi mamá o con tus papás, pues cada quien por su lado, ¿no? No, es que el amparo no procede contra particulares. Y cuidado porque la denominación que en la práctica se está diciendo es que ya ahora procede el amparo contra particulares. No, no procede porque sea un particular, sino procede porque hay una ficción de norma, una ficción legal que dice que esos particulares se erigen en autoridades. ¿Por qué? Porque realizan actos equivalentes a los de la autoridad. Y entonces ya no te veo como particular, ya te veo como autoridad. ¿Y qué se requiere? Conforme a quinto, fracción segunda, segundo párrafo, dice que realices actos equivalentes a los de autoridad. Dicen los términos de esta fracción. ¿Y cuáles son los términos de esta fracción? Que haya una modificación unilateral en tu esfera jurídica, que te modifique tu esfera jurídica. Entonces, por eso no es tan preciso cuando decimos el amparo procede contra un particular, porque entonces vamos contra la suegra, vamos contra el vecino de enfrente, vamos contra el señor que se lleva las llantas. Pues no, no procede contra un particular, procede contra esas autoridades erigidas como tales por una ficción de ley, aunque son técnicamente un particular, y entonces dice, de los actos de aquellos particulares que actúan con base en, y aquí viene lo interesante, en funciones determinadas en una norma general. Recientemente me consultaban vía charlas un caso, si una aseguradora puede proceder un amparo contra la aseguradora. Y entonces yo les dije, en principio sí, para efectos de admisión de demanda. Y mucho cuidado, señores juzgadores federales, señores jueces. No, a los magistrados no les puedo decir nada, me van a decir, ¿tú quién eres? Entonces, cuidado, hay jurisprudencia de la Suprema Corte que establece el carácter de autoridad, no puede ser dilucidado en el auto de inicio. Jurisprudencia obligatoria, 217, primer párrafo, en relación con sexto transitorio, nueva ley de amparo, y no hay artículo que se oponga. Sigue siendo obligatoria. Yo invitaría a esos señores jueces, tienes que dar necesariamente trámite. Algunos colegiados hemos encontrado algunas excepciones. Si por jurisprudencia ya está determinado que una autoridad no es autoridad, entonces, dicen algunos colegiados, entonces no procedería. Ejemplo que en algún momento tuvimos, actos de Comisión Federal, ya sé que ya se reformó, tranquilos que se cambió el criterio, actos de Comisión Federal de Electricidad, llegó un momento en donde estaba en vigor jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que los actos de CFE no eran de autoridad. Entonces, si querías promover un amparo contra CFE, pues era notorio, en aquel entonces 192 de ley de amparo, en que no procedía. ¿Y después qué pasó? Pues ahorita, incluso en esa área turbia que hubo de abril, junio, por allá, esas fechas, en donde se estaba definiendo, y hasta el final, ya la Corte deja insubsistentes esos criterios, y el criterio más reciente dice, ¿sabes qué? Tienes razón, Comisión Federal de Electricidad sí es autoridad para el efectos tanto de la revisión administrativa, del juicio contencioso administrativo y del amparo por inconstitucionalidad de normas. La Suprema Corte no ha dilucidado hasta este momento, y lo vamos a ver más tarde, si el juicio de nulidad, y lo puedo decir ante fiscalistas, si el juicio de nulidad del contencioso administrativo sigue siendo obligatorio. ¿En qué términos se acuerda la suspensión en un juicio contencioso administrativo federal? Lo peor es que está diciendo usted la verdad. Y hay una tesis de la Corte, si mal no recuerdo, ministro Cosío, que dice, además es violatorio de derechos humanos, el hecho de que no se realice en la práctica. O sea, los que saben de fiscal, bien sabes que presentas una demanda de nulidad, y de aquí a que acuerden. Hay tesis de la Corte que dice, eso ya basta para que sea violatorio de derechos humanos. Pero suponiendo, vámonos, como dicen los viejitos, vámonos al librito. ¿Qué? Para la provisional un día y para la definitiva 3 días. ¿Cómo? Al día siguiente. Al día siguiente, ¿de qué? O sea,
al día siguiente. ¿Y qué dice el 112 de la nueva ley de amparo en cuanto a cuándo se acuerda la demanda de amparo? Claro. Entonces la Corte todavía no se pronuncia. Yo veo una contradicción, pero en realidad este colegiado y es tercer colegiado en materia administrativa, sexto circuito, nuestros vecinos, y ahí tienen una tesis y dicen, juicio de nulidad no es obligatorio. Ellos dicen que impone mayores requisitos en cuanto al lapso de tiempo que los que impone la ley de amparo, porque dice, si la ley de amparo dice, conforme al 112, son 24 horas, y en contencioso administrativo, es al día siguiente, no es lo mismo, nos vemos dentro de las 24 horas siguientes, y ahorita son como las 12:30, significa que nos tenemos que ver de hoy, 12:30, hasta mañana, 12:30. Pues si decimos, nos vemos al día siguiente, pues resulta que puedo llegar a tu casa y decir, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estás? No, frío, son 11:59, quedamos día siguiente. Entonces, técnicamente habría un plazo superior. Vamos a ver en su momento que resuelva la contradicción de tesis la Suprema Corte que determina. Pero mientras ahí hay ese pequeño punto. Y no solamente eso, me estoy adelantando un tema más adelante, también la mayoría de las legislaciones copiaron y pegaron el 124 de la anterior ley de amparo, requisitos de la suspensión, para hacer obligatorios los recursos o medios de defensa. Pero ¿qué crees? El legislador, el 124 no lo traspoló al 128, le quitó un requisito que vamos a ver más tarde. Dice, este es el juicio de amparo, el concepto, ya llegar a si es un juicio, es un recurso, es un juicio, ¿por qué? Porque normalmente no nos sustituimos, eventualmente tiene la naturaleza del recurso cuando aportas algunas pruebas o se puede sustituir excepcionalmente el juzgador, como el control de constitucionalidad directo cuando está señalando como acto reclamado la norma respectiva. Naturaleza extraordinaria, la regla general es que también, por regla general, debes de buscar siempre el remedio ante la autoridad del orden común. Vamos a ver en el desarrollo de este curso qué pasa y precisamente qué pasa con este fenómeno de agotar el recurso ordinario durante la tramitación del juicio, reforma constitucional, y qué va a pasar cuando de repente se te fue el término, no agotaste recurso de reclamación, me dirijo nuevamente a fiscalistas, recurso de reclamación contra un acuerdo intraprocesal, llega la sentencia definitiva, tuvo trascendencia el sentido del fallo, y tú no agotaste el recurso ordinario. Y si planteas tu demanda de amparo directo y planteas el concepto de violación, normalmente te van a decir que es inoperante. Pero al rato vamos a ver qué es lo que sabemos y podemos hacer conforme a nuestra nueva ley de amparo para superarlo. ¿Qué es lo que examina en realidad este juicio de amparo? Pues examina si se violó la Constitución, si se violó el Tratado Internacional. Al decir si se violó la Constitución, en realidad se vuelve un amparo legalidad. En parte mucho por la forma como tú redactas tus demandas de amparo. No vas y le dices al Poder Judicial Federal, te digo que se violó el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal por la inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento. A lo mejor sí, pero muchos lo que hacen es no. Dicen, ¿sabes qué? No atendió al artículo tal, y parecemos más Tribunal de Legalidad Revisor. Y al final, fíjate, en algunas ejecutorias no es crítica, solamente describo. Dice hasta el final, ¿sabes qué? Y en consecuencia se violaron tus garantías. Y en consecuencia se violaron tus derechos humanos y te concedo. Siendo que lo técnico tendría que ser al revés, ¿no? Partir de la premisa mayor, Constitución o tratado, premisa menor, conducta de la autoridad, y la conclusión hacer el encuadre respectivo entre las dos situaciones.